Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Sebastián Guerra Garzón, hago parte de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Hago también parte de lo que es el curso de Probabilidad y Estadística del NRC 10 67973. El día de hoy vamos a hacer una breve explicación de lo que es la actividad de la unidad número 2, el cual habla sobre las hipótesis y sobre lo que también es la concurrencia. La primera, la cual nos dice que es formular una hipótesis. Recordemos que una hipótesis se pueden formular en dos partes, una nula y una alternativa. Por la base de una hipótesis tenemos que tener los dos tipos de variables, el cual una nos indica la resistencia del suelo y otra la del colapso del edificio. Para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la resistencia del suelo nos los dan en una medida llamada megapascales. Dentro de nuestros datos nos dan los siguientes 5 datos: 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. Estas son las resistencias del suelo y siendo la más alta 14.2. Para el edificio nos dan los siguientes datos: es un edificio de 20 pisos, tiene 30 metros de ancho y 40 metros de largo. Fue construido con hormigón armado y fue creado desde el año 1998. Ya teniendo estos datos, podemos empezar a generar nuestras siguientes hipótesis. Dentro de los parámetros de los suelos tenemos que tener en cuenta que este es arcilla, el suelo es arcilla, el cual no es una superficie segura para soportar una estructura de 172 toneladas, ya que las magnitudes de los terremotos varían, siendo una de las más altas de 6.2. A esto sumémosle que la arcilla es un material que no se puede compactar por medio de movimiento de placas. Mi hipótesis es que gracias a los sismos y sus magnitudes hacen que la arcilla se vuelva inestable, ya que esto es un suelo que básicamente no es compacto, y esto hace que la base del edificio, sea en hormigón, se vuelva inestable y cause el colapso del mismo. Esto por una parte de nuestra hipótesis alternativa. Para nuestra hipótesis nula, se coloca de que dentro de los parámetros de la resistencia del suelo y el colapso del edificio no tienen relación alguna. Y no tiene sentido el colapso, ya que se pudo dar por otro medio o por otro tipo de fenómeno o el pasar del tiempo. Ahora bien, para nuestra segunda pregunta nos dice que debemos de realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Bueno, dentro de nuestro examen hay un resultado el cual fue definitivo y fue la hipótesis alternativa, ya que tenemos que tener lo siguiente en cuenta. Por una parte, el edificio puede colapsar ya que este puede tener un problema en cadena. Por una parte, la magnitud de los terremotos y sus réplicas. A esto sumemos los datos del edificio. Recordemos que el edificio tiene 40 metros de largo, 30 metros de ancho y es un edificio de 20 pisos. Un edificio de este tamaño puede estar rondando el peso de más o menos de 172 toneladas. Además, esta estructura está hecha en hormigón armado, lo cual se usa mucho en este tipo de construcciones. Además, si fue construido en 1998 y a día de hoy solo han pasado 26 años, lo cual es un periodo muy temprano para un edificio, lo cual el colapso solo se da por la resistencia del suelo. A esto sumemos que no era una tierra maciza, sino era arcilla. Esto es un suelo inestable y usualmente raro en una construcción. Recordemos que la tierra maciza o el terreno, al tener cierto movimiento dentro de las placas, esto se vuelve macizo, o sea, se unen. Mientras tanto que la arcilla, al ser una tierra blanda o una tierra suave, esta no se une, sino antes se separa por medio de un colapso. Lo cual, esto también nos da el resultado de que nuestra hipótesis alternativa es la que tiene la razón y es la que tiene el 100% de verificación al momento de generar la idea. Además de que basada con los datos y las relaciones que tenemos en nuestra hipótesis relacional a la cual el edificio se haya colapsado. Nuestra tercera pregunta nos indica que tenemos que calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del mismo. Dentro de nuestros parámetros nos dan dos tipos de datos. Una, la compresión del suelo. Ahora la profundidad del suelo, el cual es una medida por metros. Tenemos que encontrar el coeficiente de resistencia o el coeficiente de correlación. Vamos a utilizar la herramienta Excel. Para esto tenemos que colocar los datos en un orden. Esto tenemos que utilizar la siguiente función, el cual es coe.d.corre. Esto es para sacar coeficiente de correlación. Al momento de seleccionarlos y colocarlos dentro de la operación de Excel, nos arroja un número de 0.98585162.8. Esto es nuestro dato o nuestro coeficiente de correlación, ya que gracias a la resistencia del suelo fue el colapso del edificio.
Esto también traducido es que entre más profundo sea el suelo, es más inestable para una estructura de 172 toneladas. También es una fuente de colapso para el edificio de 20 pisos. Para nuestra cuarta pregunta nos está indicando que tenemos que evaluar la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Recordemos que nuestro coeficiente de correlación anteriormente dicho fue de 0 punto o 0,98 58 51 62 8. Recordemos que el gráfico de dispersión nos ayuda a verificar o a tantear cómo es que son los puntos dentro de nuestro eje X y eje Y mediante también de una línea de dispersión. Utilizando un gráfico de dispersión podemos decir que la fuerza que se ejerce dentro de la resistencia y la profundidad es negativa, es decir, va descendiendo. En otras palabras, podemos decir que al colocar un peso dentro de una base inestable, esta resistencia o esta representa una forma hacia abajo, o sea, se hundiría, que entre mayor magnitud del sismo tengamos, mayor será la proporción de hundimiento que tendrá el objeto. Bien, para nuestra quinta y última pregunta nos dice que tenemos que evaluar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Para esto vamos a utilizar la herramienta Excel. Para esto tenemos que tener en cuenta dos tipos de valores. Uno, la magnitud de los terremotos y sus réplicas. Ahora bien, tenemos que repetir el mismo proceso de nuestra operación para encontrar el coeficiente de correlación. Tenemos que ordenarlo. En este caso yo las decidí ordenar por mayor a menor. Utilizar la función de coe.d.corre nos da un total de 0.99339926.8. ¿Cómo podemos hacer para comprobar si nuestra correlación es correcta? Hay dos opciones. Una es utilizando la función y otra es utilizando el análisis de datos. Al utilizar el análisis de datos nos da una correlación exacta, el cual es de 9.99339993. Gracias a esto podemos decir lo siguiente, y el cual es que la magnitud de los terremotos y el número de réplicas son iguales dependiendo de la magnitud. Es decir, que si teníamos una magnitud de 6.2, sus réplicas fueron de 23 réplicas en total. Y gracias a estos datos y a estas funciones podemos decir que los datos de correlación son exactos y son iguales. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier duda o cualquier comentario, estaré pendiente dentro de nuestra caja de comentarios.